Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver este pequeño circuito eléctrico en el cual me piden que determine la diferencia potencial entre los nodos A y B, es decir, la tensión B a B, empleando el principio de superposición. Bien, como podemos observar, esta pequeña red circuital consta de tres fuentes. Una fuente de tensión, una fuente de corriente y acá también tengo otra fuente de tensión, pero esta fuente, a diferencia de estas otras dos, es una fuente de tensión controlada por tensión. Es decir, que esta es una fuente controlada o fuente dependiente, mientras que estas otras dos son fuentes independientes. Bien, esta, como dije, es una fuente de tensión controlada por tensión. ¿Por qué tensión está controlada? Por la tensión B a B, es decir, por esta de acá. Es decir, que la tensión que suministra esta fuente es dependiente o depende de quién, de la tensión que hay entre estos dos nodos. Bien, entonces, ¿cómo resolveríamos este circuito aplicando principio de superposición? Bien, para ello se van a anular solamente los efectos de las fuentes independientes, es decir, de esta y de esta, ya que no tiene ningún sentido anular el efecto de esta fuente. ¿Por qué? Porque para anular el efecto de esta fuente, sí, para hacer que la diferencia potencial entre los extremos de esta fuente sea cero, habría que anular ¿qué cosa? La tensión B a B, y bueno, pero justamente esa es la que queremos determinar, así que mucho sentido no tiene ahí. Entonces, procederemos a anular los efectos, obviamente por separado, de cada una de estas fuentes, tanto de la de tensión como la de corriente. Para ello, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a proceder a anular, yo comenzaré eliminando o anulando el efecto de la fuente de corriente. Bien, para ello voy a hacer esto. Bien. ¿Cómo se anula el efecto de una fuente de corriente? Básicamente, anulando la fuente de corriente. Bien, haciendo cero la corriente de esta fuente, es decir, no debería circular ninguna corriente por acá. Entonces, el circuito me queda de esta forma. Bueno, pero ¿qué pasa? Al eliminar esta fuente de corriente, la que estaba acá, ahora ya no tengo esta tensión B a B, a esta le vamos a poner otro nombre. A ver, vamos a cambiar de color acá, le vamos a poner otro nombre, la vamos a llamar, por ejemplo, BAB1, BAB1, ¿bien? Y a la de acá va a ser 3 veces BAB1, ¿bien? Bueno, entonces esto lo tenemos acá y esto lo tenemos acá. Bueno, si nosotros observamos esto, tenemos que determinar la diferencia potencial entre los nodos A y B, es decir, la tensión B a B1. ¿Cómo hacemos eso? Miren, es re simple. Ahora ya no circula corriente. Por esta malla ya no está circulando corriente porque eliminé el efecto de la fuente de corriente. Entonces no hay ninguna caída de tensión en este resistor. Entonces si yo analizo esta malla, empleando la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿yo qué tengo? Yo voy a partir de acá, vengo por acá, veo menos más. Es decir, estoy subiendo de potencial. ¿Cuánto? 4 voltios. ¿Bien? Luego, acá no hay caída de tensión alguna. ¿Por qué? Porque la corriente es cero. ¿Qué es lo que sigue? Esta fuente controlada. Como voy de más a menos, estoy cayendo de potencial. ¿Cuánto caigo? 3 BAB1. Entonces, menos 3 veces BAB1. ¿Bien? Luego llego acá, al nodo A. Voy de más a menos. Vuelvo a caer de potencial. ¿Cuánto? BAB1. Entonces, menos BAB1. Y todo eso es igual a 0, porque ya completé la malla. Es decir, ya circulé la malla. Recuerden que yo partí de acá y volví de nuevo acá. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si nosotros vemos esto, tenemos 4 menos, acá dice 3, o sea, menos 3, menos 1 serían menos 4. ¿Menos 4 qué? BAB1. Y todo eso es igual a ¿quién? Igual a 0. Igual a 0. Bien, esa es la otra ecuación que tenemos. Ahora, de acá hay que despejar BAB1. Bueno, esos menos 4 BAB1 lo podemos pasar al otro lado como 4 BAB1. Es decir, que me quedaría 4 igual a 4 BAB1. Bien, y finalmente, para despejar la BAB1, este 4 que estaba multiplicando, lo pasamos abajo dividiendo. Entonces, BAB1 va a ser igual a ¿cuánto? A 4 dividido 4, que eso es 1 volt. ¿Bien? 1 volt. Bueno, es decir, que esa es la diferencia potencial, en principio, que tenemos entre los nodos A y B cuando anulamos el efecto de la fuente de corriente. ¿Bien? Eso yo lo puedo ir viendo. Yo al circuito, miren, yo ya lo armé acá en Multisim. Entonces yo voy a proceder a conectar acá un voltímetro. Bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero voy a anular el efecto de la fuente de corriente, es decir, voy a hacer 0 a esta corriente. Entonces la diferencia potencial que tengo que tener entre estos dos nodos tiene que ser de 1 voltio, que es lo que tiene que mostrar acá el voltímetro. Bien, vamos por parte. 1 voltio. Bien, quiere decir que vamos por buen camino. Bueno, el siguiente paso consiste en ¿qué? Ahora en eliminar el efecto de la fuente de tensión. Bien, entonces vamos a eliminar el efecto de esa fuentecita de tensión. ¿Cómo se elimina el efecto de una fuente de tensión? Se la reemplaza
se la va a reemplazar por un cable, es decir, se va a cortocircuitar esto. ¿Por qué? Porque hay que eliminar hay que hacer cero la diferencia potencial entre este punto y este. Es decir, ¿cómo anulo yo una diferencia potencial? Por ejemplo, llevando el potencial de este punto al potencial de este. Bien, la única forma sería conectando un cablecito, digamos, por así decirlo. Bien, procedamos a hacer eso. Bien, entonces, esto nos queda así. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos esta fuente de corriente que está suministrando una corriente de 2 amperes. Como de este lado el circuito está abierto, la corriente va a circular por esta malla. Es decir, que estos 2 amperes llegan a este nodo y vienen para acá. Bien, vienen para acá. Es decir, que tenemos por acá una corriente de ¿cuánto? De 2 amperes. 2 amperes. Bien, entonces, ahora, esa corriente de 2 amperes cuando circula por este resistor de 10 ohms produce una caída de tensión que va a ser de esta forma. El potencial mayor está acá y el potencial menor está acá. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar esta malla. Pero antes de eso, como modificamos el circuito, esto también se modifica. Es decir, que ya no tengo VAB. Tengo, ahora se llama VAB2. Y acá sucede algo parecido. Acá tengo 3 VAB2. Bien. Perfecto. Entonces, ahora, yo esto lo voy a ubicar bien. Acá y acá. Y ahora hay que analizar la pequeña malla esta. Bien, eso es simple. Vamos a partir de acá, de donde está el nodo B. De acá para acá estoy subiendo de potencial. Fíjense que voy de menos a más. ¿Cuánto subo? Esta tensión, VAB2. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Acá subo, dije, VAB2. VAB2. Bien. Seguimos recorriendo la malla por acá. Voy de menos a más. Quiere decir que sigo subiendo de potencial. ¿Cuánto? 3 VAB2. Esto de acá. 3 VAB2. Bien. Seguimos avanzando y vemos que vamos ¿de dónde? De un potencial mayor a uno menor. Entonces estamos cayendo ahora de potencial. ¿Cuánto? Y bueno, fíjense. Hay que aplicar la ley de Ohm. ¿Qué tensión hay acá? ¿Qué caída de tensión hay en este resistor? Y bueno, el producto de esta corriente por esta resistencia. Es decir, 2 por 10 me da 20. 20. Bueno, de ahí que sigue. Tenemos este cortocircuito. Seguimos por acá y volvimos al nodo B, que es donde partimos. Entonces todo eso es igual a 0. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que despejar ¿qué cosa? La VAB2. Pero fíjense, tengo una VAB2 más 3 VAB2 son 4 VAB2. ¿Bien? Eso, menos los 20 que ya teníamos, eso me da 0. Igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Miren, ¿qué hacemos ahora? Estos 20 que están restando los vamos a pasar al otro lado sumando. VAB2, 4 VAB2 igual a 20. ¿Bien? Tenemos eso. Ahora, si seguimos analizando esto, este 4 que lo tenemos multiplicando lo podemos pasar dividiendo. Entonces VAB2 va a ser igual a 20 dividido 4, que es igual a 5. Entonces VAB2 es igual a 5 ¿qué? 5 voltios. ¿Bien? 5 voltios. Es decir, que esa es la diferencia de potencial que hay entre los nodos A y B cuando elimino la fuente de tensión. Bueno, hagamos eso acá. Ahora volvemos a los 2 amperes que teníamos y anulamos la tensión, dijimos. Pongamos 0 voltios. Anulamos esa diferencia de potencial. Teníamos que tener 5 voltios acá. Bien, 5 voltios. Bien, ahora yo voy a volver esto a la normalidad. Acá tenía 4. ¿Y qué vamos a hacer? Finalmente, ¿quién es la tensión VAB? Ahora hay que superponer los efectos. Bien, ¿cómo? Miren, yo voy a cambiar de color acá. La tensión VAB va a ser la tensión VAB va a ser ¿qué cosa? La VAB1 más ¿quién? La VAB2. La VAB2. ¿Bien? ¿Eso qué me va a dar? La VAB1 me había dado 1 voltio. La VAB2 me dio 5 voltios. Entonces 1 más 5 me da 6. 6 voltios. Quiere decir que la diferencia de potencial entre estos dos nodos es de 6 voltios. Bien, simulemos esto para corroborar eso. Bien, 6 voltios. Efectivamente nos dio 6 voltios. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y que lo hayan entendido, por supuesto. Es muy simple resolver esto y hasta luego.